Bueno, Manuel, ¿te parece que vayamos empezando? ¿Cómo lo ves? Pues por mí sí. Sí, damos caña. Venga, vamos. Ok. Chicos, pues nada, bienvenidos a todos. Mi nombre es Antonio, formo parte del equipo de ventas de Checking. Vamos a hacer esta presentación lo más amena posible, no queremos aburrir a nadie, así que Manuel y yo vamos a ser los encargados de hacerlo, ¿vale? Yo empezaré presentando pues la parte de Checking y Manuel entrará a presentar pues todo lo que es el apartado de la integración que tenemos nosotros con Edivo. Vale. Como ya sabéis, podéis participar, siempre tenemos un Q&A, podéis dejar todas las preguntitas en el chat directamente y las iremos respondiendo al final de la reunión, ¿vale? Para no estar interfiriendo en medio, las vais a ir dejando en la bandeja y las vamos contestando al final. Cualquier preguntita es, como siempre, bien recibida, ¿vale? Así que nada, simplemente lo mismo, lo que ya os he comentado, ¿vale? Y déjame cerrar esto por aquí. Vale. Entonces, vamos a analizar un poco, sin entrar mucho en detalles, cómo está la vivienda vacacional, ¿vale? Como sabéis, todo va a un aumento, la vivienda vacacional. Esta es un gráfico de evolución desde el año 2020, justo post pandemia, ¿vale? Hasta hoy en día la actualidad. Bueno, no es concreto hasta datos actuales porque eso se tiene que ir refrescando, pero hasta el último trimestre, hasta Q4 de 2024 del año pasado. Vale, ha aumentado, como veréis aquí, un 16,5% ya solo el último año. Vale. Entonces, ¿cómo vemos esto? ¿Cómo analizamos estos datos? Vale, pues evidentemente en un crecimiento acelerado, como vemos en la anterior diapositiva, cada vez va más con mayor inclinación, ¿vale? Y además, debido a esto también se están estableciendo mayores regulaciones, ¿vale? Y seguramente ya sepáis el tema de ese hospedaje, ya que entró en vigor en diciembre del año pasado, pero bueno, no está más de más recordarlo. Entró en vigor ese hospedaje y algunos requisitos autonómicos, ¿vale? Entonces, ahora es mucho más necesario que antes la digitalización, ¿vale? Como dice aquí, muchos gestores invierten más de 10 horas mensuales en trámites burocráticos que podrían automatizarse. Bueno, incluso las 10 horas para mí se quedan bastante cortas, ¿vale? De hecho, justo antes hablaba con una clienta, ha invertido toda la mañana en hacer unas entradas, o sea, al final toda una mañana pueden ser 4 horas, 3, 4, 5 horas en hacer entradas que no aportan ningún revenue, ningún beneficio a vuestro negocio, realmente. Solo trámites burocráticos que hay que cumplimentar sí o sí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, pues hablar sobre la normativa de España, cómo estar preparados para esta inspección, prácticas que puedan mejorar la experiencia web, evidentemente a través de Check-in, a través de Vivo, tecnologías que se conviertan en mejor aliado para tu negocio. Lo que queremos es ahorrar tiempo, quitaros ese tiempo de vuestro lado y que podáis centraros en lo verdaderamente importante, ¿vale? Que es generar negocios, generar beneficios y liberaros un poquito de cargo, ¿vale? Eh, Vamos a hablar de cómo mejorar el check-in para que sea rápido, como legal, ¿vale? Sobre todo, a mí que sea rápido me parece bien, pero lo más importante es que sea cómodo para ambas partes, para parte huésped, para parte usuario, ¿vale? Y evidentemente que cumplimente con todas las necesidades legales obligatorias por el Ministerio del Interior, que es el responsable actualmente de llevar todo el tema del legal compliance, de la parte de legalidad en España, ¿vale? Bueno, también Mossus y Archancha, ¿vale? Como veremos ahora. Entonces, una recapitulación rápida de las novedades de la normativa en España, que son las siguientes, ¿vale? Está el Real Decreto 933/2021 que establece las siguientes obligaciones: que la información requerida por las autoridades para cada viajero ha aumentado e incluye ahora nuevos datos relacionados también con el pago, ¿vale? Es decir, con el pago no quiere decir que el huésped tenga que proporcionar una tarjeta de crédito ni nada por el estilo, pero sí que tiene que verse reflejado de dónde viene el pago, es decir, cómo van a pagar esa reserva. Si pagan mediante efectivo, pues mediante transferencia. Si pagan a través de plataformas tipo una OTA, da igual. Cómo se está haciendo ese pago, ¿vale? Además del registro de viajeros, se da obligatorio comunicar tanto las reservas creadas como las canceladas. Vale, sabemos que ya no solo es obligatorio comunicar el momento de la creación de una reserva, ¿vale? Hay que comunicar cuándo se crea una reserva, cuándo se cancela la misma reserva
y cuando el huésped entra a través del parte de viajeros, ¿vale? Anteriormente solo se hacía esta última, ahora se han incorporado estas dos nuevas, ¿vale? Aparte de que la que se hacía anteriormente es más extensa, ¿vale? Eh, y evidentemente también hay que registrar a los menores de 14 años. Me encuentro con muchas dudas sobre esto, porque me dicen, no, si es que no tienen DNI. Bueno, ya, pero el formulario que pide obligatorio ese hospedaje o Homosus, tienes que indicar el parentesco de ese menor, ¿vale? Es decir, si hay una reserva de 8 adultos y 8 niños, son 16 los huéspedes que van, ¿vale? Para que tengamos claro esto. Se mantiene el deber de almacenar los datos durante el tiempo exigido por ley, es decir, 3 años, puede ser digital o manual. Importante este apartado. Check-in almacena toda esta información durante 3 años, ¿vale? Lo almacena en la nube, siempre se puede descargar en formato PDF, estará a disposición evidentemente de cuando vosotros lo queráis, ¿vale? Simplemente seleccionáis la propiedad y descargáis los datos de los huéspedes. Pero nosotros eso lo almacenamos durante 3 años, que es lo que obliga la ley. Puede ser digital o manual. Importante, puede ser digital, que es como nosotros lo hacemos, ¿vale? Y de hecho está recogido en el BOE, es evidentemente legal que sea digital, ¿vale? Habrá algún caso en el que a lo mejor os puedan decir que algún policía que no está actualizado, que se lo tienes que entregar manual. Ustedes pueden ver en el BOE, ¿vale? Contrastado que es digital, ¿vale? Sin problema ninguno. Además de estos datos que estábamos comentando, establece también una serie de nuevas obligaciones como que los sujetos son obligados a comunicar la información relativa con su actividad de hospedaje de manera inmediata, en un plazo de 24 horas, ¿vale? Esto es para el apartado de la reserva, como dice aquí abajo, ¿vale? La realización de una reserva, la formalización de un contrato, en su caso, la anulación de dicha reserva, el inicio de los servicios contratados como el check-in en el alojamiento, ¿vale? Es decir, el primer apartado, que es en el momento que entra una reserva, ya se hace la primera comunicación hacia hospedaje, ¿vale? Esto tiene que ser en un plazo de las primeras 24 horas. Check-in lo hace de manera automática, ¿vale? Y el segundo apartado, que es el parte de viajeros, que es el inicio de los servicios contratados, se hace en el momento de la entrada del huésped, también en un plazo de 24 horas. Check-in lo hace a la noche del día de la llegada, ¿vale? Evidentemente dentro del plazo. ¿Qué datos debe recoger el nuevo registro de viajeros? Bueno, los datos a facilitar en el supuesto ejercicio profesional y no profesional de la actividad son los siguientes: datos de la empresa arrendadora, utilidad de inmuebles, datos de establecimiento, datos de los viajeros, datos de la transacción, ¿vale? Es decir, hay que dar de alta estos inmuebles en el apartado de ese hospedaje, donde se recopilarán los datos de la parte arrendadora, es decir, propietario o empresa, ¿vale? Datos del establecimiento, que es simplemente dónde está ubicado, si es un chalet, si es un apartamento, lo que sea, ¿vale? Datos de los viajeros para el momento de la entrada y datos de la transacción para ver cómo pagan esa reserva. ¿De acuerdo? ¿Qué datos se deben reportar en las reservas? Entre los datos fundamentales que deben de enviarse son los siguientes: datos de establecimiento, código tipo, nombre y dirección, ¿vale? Esto está todo recogido en las bases de check-in. Cuando se crea una reserva, evidentemente se crea con estos datos, ¿vale? Y esto es lo que check-in envía posteriormente en el momento de la reserva dentro de ese plazo de 24 horas. Datos del contrato de hospedaje, ¿vale? Referencia, fecha de contrato, fecha de entrada y salida, número de personas, número de habitaciones si fuera, ¿vale? Y detalles de pago, ¿vale? Esto es lo que estábamos diciendo para, para ver cuándo tiene que quedar recogidos esos datos dentro de ese hospedaje, ¿vale? Todos esos datos son los que antiguamente eran, eh, este segundo punto y este tercero son los que antiguamente eran para el parte de viajero, ¿de acuerdo? Y ahora se han hecho de esta manera mediante este nuevo formato de ese hospedaje, simplemente. ¿Vale? Recordar que Check-in hace todo esto de manera automática. Ahora Manuel irá un poquito más al detalle de cómo funciona la integración, ¿vale? Pero para daros un spoiler, cuanto mejor esté formada la integración, que con Edivo está muy bien hecha, mayor es la automatización. Eso es el poder realmente de la sinergia entre las dos compañías, ¿vale? Entonces... en este caso, la automatización es completa. Llegamos a clientes de Airbnb, llegamos a clientes de Booking, llegamos a clientes de todas las plataformas. Eso entrará un poquito más en detalle, Emanuel. Y, y al final simplemente es contratar servicios y dejarlo funcionar. Eso es lo guay.
Puedo ser sancionado. La parte no tan guay, ¿vale? Sí, con multas, ¿vale? Oscilan entre 601 euros y 60.000 euros. No es por meter miedo, sino esto simplemente que sepáis que existe, que las multas llegan y que depende del tipo de infracción, pueden ser evidentemente, pues como todo, de leve a muy grave, ¿vale? Se tiene que hacer cuanto antes. Si no se ha hecho ya, poneros en marcha porque hay que dejar esto listo lo antes posible. ¿Vale? ¿Qué pasa si recibe una inspección policial? Bueno, durante una inspección los partes serán proporcionados por el establecimiento de hospedaje, siendo estos responsables de la veracidad de los datos registrados. ¿Vale? Debe facilitar los datos solicitados por la autoridad. Lo principal es presentar licencia turística, que esto no va del lado de check-in, y el registro de viajeros, que ahí sí que tenéis todo en vuestra cuenta de check-in, como os decía anteriormente, almacenado durante 3 años. Tenéis esos libros de viajeros, que es lo obligatorio que tenéis que presentar. ¿Vale? Firmado por los mismos, son por los huéspedes, ¿vale? Entonces, los huéspedes en el proceso de registro, evidentemente, firman esos formularios que se almacenan después en vuestra cuenta de check-in y que después, posteriormente, podéis descargar en formato digital y si por lo que sea los queréis imprimir, pues libre soy, ¿vale? Pero que siempre están almacenados en check-in. Em, Acceso remoto y verificación de identidad, ¿vale? Quizás este apartado se está pasando un poco por alto porque es más nuevo y no se conocía tanto. Es totalmente obligatorio también, evidentemente esto está en el BOE, la parte de verificar la identidad del huésped, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes hacéis un check-in presencial, esto, pues no hay ningún problema. Evidentemente, la escalabilidad no está ahí. La escalabilidad está en automatizar procesos y pasar por un check-in online. Por eso también os apoyáis en herramientas como el Vivo y como nosotros, ¿vale? Entonces, la verificación de identidad check-in la puede hacer sin que ustedes veáis al huésped en ningún punto. Ahí es donde entran los accesos remotos y la verificación de identidad, ¿vale? Nosotros tenemos un proceso de escáner biométrico que podéis activar o desactivar, depende de también donde tengáis en las propiedades ubicadas, si vuestro turismo es un poco más conflictivo, podéis activar esta verificación biométrica, si no, simplemente podéis activar la verificación de identidad a través de escanear el documento oficial de identidad, ya sea pasaporte, DNI, carnet de conducir, lo escanean por delante y por detrás. El detector, bueno, nuestro escáner lo que hace es comprobar que ese documento es veraz, ¿vale? Que es correcto. Además, extrae los datos y los pone directamente en el formulario, todavía que hace que sea más cómodo para el huésped, ¿vale? En cuanto a soluciones de acceso remoto, nosotros estamos integrados con muchas Smart Locks, ¿vale? Que esto, lo beneficioso y donde está el verdadero poder de check-in aquí en esta sinergia de verificación y acceso remoto, es que podéis integrar vuestra Smart Lock en check-in y poner un condicionante de compartición del código. Es decir, lo traduzco. Es decir, que hasta que no se cumplan ciertas condiciones, por ejemplo, que hayan completado los formularios que son obligatorios de rellenar antes de la entrada, el código no se le dé al huésped, ¿vale? De manera que no vas a tener que ir detrás de él ni nada por el estilo. Simplemente van a pasar por el flujo, van a ver que tienen que rellenar esos formularios y que hasta que eso no esté relleno, el código no se les va a dar y por tanto no van a poder entrar. Entonces pasan por el lado, ¿vale? ¿De quién es responsabilidad de verificar la identidad? Evidentemente, recae directamente sobre los propietarios y los administradores de los alojamientos, ¿vale? Son ellos quienes deben asegurarse de que se cumplan todos los procedimientos de identificación, de acuerdo con la normativa vigente, ¿vale? Cuando usáis check-in, toda esta verificación siempre se hace, ¿vale? De ahí la importancia de usar verificación de identidad cuando no se ve al huésped en ningún punto, ¿de acuerdo? Consecuencias de no verificar la identidad. Vale, pues bueno, simplemente aquí tenéis dos extractos, ¿vale? De Agencia Española de Protección de Datos Multas, ¿vale? De casos reales y multas a viviendas turísticas de la Ley Orgánica 4/2015, ¿vale? Ahí lo podéis chequear todo. Eh, y es, de verdad, sumamente importante este proceso, ¿vale? La mayoría de gente no lo hace y cuidadito con esto porque hemos pasado de ya todo el mundo tiene, o casi todo el mundo tiene hecho y completo lo de ese hospedaje, ya está actualizado. Cuidado con este punto de no verificar la identidad, ¿de acuerdo?
Como decía antes, nosotros tenemos el escáner, aquí lo vais a poder ver mucho más en detalle. Simplemente que sepáis que podéis escanear tanto el documento, ¿vale? Como sacar el selfie que comentaba anteriormente. Si sacáis el selfie, es decir, si el huésped saca el selfie y ustedes tenéis eso programado, lo que va a hacer el escáner es contrastar la foto que tenéis, eh, la foto del selfie con la foto del documento oficial, ¿vale? Y verificar que es la misma persona directamente. ¿Cómo agilizar el proceso? Bueno, pues directamente aquí hay una serie de pantallitas, ¿vale? Podéis ver que manual, hay riesgos, consume mucho tiempo, sistema automático, escáner OCR más eficiente, PMS, ¿vale? Vivo, múltiples soluciones integradas y Guest Experience a través del check-in. Eso da la automatización total, es decir, sinergia entre compañías, simplemente. Utilizar eVivo, utilizar check-in, yo he recomendado muchísimo Vivo, ¿vale? Trabajan extremadamente bien, eso ya se lo dejo a cargo de Manuel, que os comente cómo funciona, pero la solución de automatizar algo y escalar un proceso pasa por trabajar en sinergia con compañías que tengan buenas integraciones entre sí, simplemente, ¿vale? La normativa no es un freno, es una oportunidad para digitalizar y ser más competitivo, ¿vale? De acuerdo, esta es una frasita que me gusta siempre decir. Tenemos que adaptarnos, no la vamos a poder cambiar, entonces la, mm, lo tenemos que ver como una oportunidad, ¿vale? Es decir, vale, nos están exigiendo esto,